amigos? Bienvenidos a Desde los Libros y quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante basado en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Y Elías Muñoz, de nuestra sección Libros para Emprendedores, nos va a hablar acerca de qué es esto de la estrategia, de la confrontación y de cómo entender al conflicto para ver qué soluciones podemos darle a este conflicto. Siempre vamos a estar expuestos al conflicto. Entonces, Elías hoy nos viene a hablar acerca de cómo solucionar los conflictos. Hola, Elías. Hola, ¿qué tal, amor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por este espacio. Contentos. Por este espacio para poder compartir esas cosas que a veces encuentras en los libros que son magníficas. Sí. y que realmente creo que es uno de los libros que más te he pedido que compartamos ya desde ese tiempo. Sí. Y que hasta ahorita se nos hace, ¿verdad? Pues es que tienes una lista muy grande, Elías. De repente es complicado traerme toda la biblioteca. No, pero mira, la verdad es que este libro, mi insistencia por presentar este libro es que realmente, a pesar de que llevamos mucho tiempo, es un libro que se escribe 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Uh-huh. Ajá. Entonces es un libro milenario, se podría decir que es un libro milenario y que todavía, por ejemplo, seguramente a ti te tocó que te lo dejaran leer en la preparatoria o algo así, pero yo dije, a ti te tocó la época del libro, dije, no, oye, Elías, es un texto obligatorio porque sigue teniendo vigencia y prácticamente cuando prepararon la entrevista nos damos cuenta que realmente siguen teniendo mucha vigencia muchas de las enseñanzas que encuentras en esos libros, ¿no? Y entonces por eso ahora tratar de adaptarlo, ya sabes que tú siempre me dices que a todo le pongo tinte emprendedor, pero tratarlo de adaptar a lo que es tips para emprendedores. Sí, interesante, Elías, porque sin duda, como dices, muchas cosas se pueden aplicar a la época actual, pero también decíamos fuera del aire que hay algunas que tal vez podemos darles un tinte distinto, pero que sí algunas podrían ya considerarse incluso rebasadas, ¿no? O sea, realmente con la forma en como nos desarrollamos hoy en día, pues seguramente las mismas cosas podríamos verlas desde otro observador hoy en día y nos podrían ser muy útiles, pero algunas sí ya eso de la condena a muerte, pues son solamente en países muy, muy severos, pero lo interesante es cuántas cosas importantes vienen en este libro que nos pueden ayudar a entender que siempre vamos a estar expuestos al conflicto y encontrar la manera de encontrarle una solución a esos conflictos. Sí, claro, y destacar precisamente que el tema del arte de la guerra, este libro lo adaptamos ahorita para el tema de emprendedores, lo hacemos desde un punto de vista abordando el tema del conflicto, uh-huh. No como tal la guerra. Ajá. Este libro es un manual para aquellos que en su tiempo se dedicaban a hacer rebeliones, guerras y todo ese uh-huh. tipo de cosas. Ahorita, pues la verdad es que nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, y entonces adaptarlo y verlo desde el punto de vista de la guerra como un tema de conflicto. Uh-huh. Uh-huh. Y que a través de que estamos inmersos en un mundo tan globalizado, de competencia y todo eso, en el momento que tú quieras aspirar a algo, que tú desees tener algo, indudablemente siempre vas a tener conflicto con algunas circunstancias que te van a impedir llegar a ello, y entonces tú vas a tener que ser lo suficientemente bueno, ser un buen estratega para poder saber cómo llegar a ello. O sea, obstáculos, conflictos, cosas que van a ir en contra de ti, de ese deseo, siempre los vas a encontrar. Sí, y algo interesantísimo, Elías, ahorita que traes a la mesa esto, es entender que todo tienes, en todo, o sea, en las empresas o en cualquier cosa que realices, siempre tienes que tener una estrategia. Y creo que una de las grandes cosas de este libro es que te enseña la importancia de tener una estrategia. Y la otra es que muchas veces le huimos al conflicto y decimos, a veces tenemos como esa falsa idea de eres bueno si no tienes conflictos. No, o sea, eres bueno si sabes cómo confrontar en los conflictos y cómo solucionar los conflictos. No que huyas de los conflictos, porque finalmente el conflicto siempre va a estar presente. Y creo que cuando hay grandes crisis o cuando hay algo que te expone mucho a un conflicto es cuando más resultados extraordinarios puedes lograr si eres capaz de afrontar esos conflictos. Sí, detectar y estar abierto y saber que al final de cuentas cada cosa que tú quieras llegar a conseguir, indudablemente vas a tener que hacer demasiadas cosas para poder llevar a cabo y resolverlo. Sí, de acuerdo. De hecho, la filosofía de este libro no es otra cosa que, incluso a pesar que es un manual de guerra, lo que hace y lo que te dice que el supremo arte de la guerra está en no llegar
a la guerra. Que es lo más maravilloso, ¿no? Y son muy pocos los libros que te hablan acerca de estrategia. Ajá. Ese es uno de los libros que conozco, 48 leyes del poder es otro libro que conozco, que te hablan acerca de las estrategias. Ajá. Tú como ser humano, ¿cómo te debes de estar armado para saber identificar los panoramas, para saber qué ruta tomar, para tener una meta definida, para planificar, para saber quiénes te van a acompañar para lograr esa meta, qué cosas necesitas, qué cosas no necesitas, tener el valor de avanzar, de retroceder, de quedarte quieto, y definitivamente tener el valor de seguir a pesar de las circunstancias. Sí, Elías, yo creo que ese tema de la guerra, bueno, se relaciona, por supuesto, con el tema de la milicia, pero sí en donde se nota esta circunstancia de tener una visión clara y de apostar la vida misma por lograrla, es justamente en una situación tan extrema como lo es la guerra, ¿no? O sea, el comprometer a miles de personas hacia un objetivo común, pues seguramente quien está al frente de esa tarea, pues tiene que hacer muchas cosas muy importantes como líder de esa situación, de ese equipo, para que toda la gente esté enfocada en realizar una misión concreta, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de este libro y que como líderes todo mundo debería leer, porque es el hecho de comprometer a tanta gente para una sola misión, lo deberíamos ver en todas las empresas. Y luego lo tienes que aterrizar. Sí. Lo aterrizas al tema de las empresas. Imagínate, y lo vivimos día a día. Cuando estás inmerso en una organización, te das cuenta que es una gran labor la de los líderes empapar a sus empleados de lo que quieren conseguir, del objetivo, simplemente de que amen la marca. Sí, o sea, claro. Ya con eso es suficiente, ¿no? Por ahí una vez leía en una imagen que ¿cómo quieres que los clientes amen tu marca si tus empleados no la aman? O sea, desde ahí empieza el branding, desde ahí empieza todo el tema de la pertenencia. Sí, claro. Y entonces, indudablemente ahorita lo veremos, pero también encuentro muchas de esas cosas que ahorita creemos actuales y que son modernas y que vinieron, se supone, a través de lo que es la publicidad y la promoción y todo eso, viene en ese libro. Viene en ese libro de una forma distinta, como quieres verlo, pero no es otra cosa que eso. No, y aparte algo interesante que leí al inicio del libro era esto de que el hombre finalmente es el que inventa la guerra, ¿no? Y ¿cuántas veces no hemos hablado aquí, Elías, en esta sección de libros para emprendedores, pues de la capacidad del ser humano de inventar cosas, de crear cosas? Y la guerra es una invención del hombre, ¿no? O sea, eso es algo de las cuestiones que debemos tomar en consideración también al entender este libro, porque finalmente todas las empresas, el ejército, todo no es otra cosa más que personas coordinando acciones, personas entrando en acción. Entonces, creo que todo se relaciona y como dices, este libro es milenario, pero finalmente se trata de lo mismo, de entender al ser humano y moverlo hacia ejecutar algo. O sea, eso es lo maravilloso y que eso no pasa el tiempo, o sea, finalmente perduran enseñanzas que siempre son aplicables. Claro que sí. Y bueno, fíjate ¿Por que dónde me gustaría, empezamos, Elías? te traje una propuesta. Normalmente hacemos un resumen y vemos cuestiones acerca del libro, de ciertas partes del libro o algo así. Esta vez la propuesta es, traje varias frases, porque el libro está compuesto de varias frases junto con explicaciones que hace el autor, pero traigo varias frases y sobre esas me gustaría como que empezar a platicar contigo y que sacáramos lo que tú entiendes, lo que yo entiendo de esa frase y al final de cuentas también que los espectadores puedan leerlo y sacar sus propias conclusiones y que las lleven al día a día de sus empresas. Y que nos contacten también a través de redes sociales. Claro. Si quieren compartir sus puntos de vista, pues nosotros estaremos muy felices de escucharlos. Primero, como son frases que yo encuentro que tienen que ver acerca de la personalidad. Una de ellas es, quien vence a otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. ¿Qué entiendo yo sobre esta frase? Autoconocimiento, importantísimo para poder ser líder de una empresa. Claro. Una empresa misma debe tener autoconocimiento, de saber qué es, en qué mercado está, hacia dónde quiere ir, cuáles son sus metas. Por eso es que muchas veces se maneja la misión, la visión, el objetivo de la empresa. E indudablemente, ¿qué te da esto? Cuando tú tienes un autoconocimiento pleno de ti como persona o tienes un autoconocimiento de ti como empresa, lo que viene después es la innovación. Para mí es una puerta hacia la innovación. Si tú te conoces a ti mismo, puedes reinventarte y puedes ser mejor. Entonces, si tú conoces bien, o sea, tu empresa sabe bien a dónde va, seguramente tiene la capacidad de reinventarse.
y lograr nuevos objetivos. Sí, y yo como lo entiendo, fíjate, es más por el lado de... Debemos de comprender que día tras día el verdadero reto es superarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que a veces estamos invadidos de miedos que no nos permiten explorar nuevas cosas. Y cuando te atreves a explorar más allá de lo que ya existe es cuando haces algo extraordinario. Y eso significa que ya te venciste a ti mismo de alguna manera. Y creo que eso también tiene que ver con que el ser humano, pues, tiene que atreverse a fallar, ¿no? Y eso es una forma también de entender que, aunque somos muy vulnerables y fallamos, pues podemos superarnos, ¿no? O sea, y podemos superar la falla. Pero mientras no nos atrevamos a ir más allá, mientras no nos atrevamos a vencernos nosotros mismos en cuanto a miedos y en cuanto a limitaciones, pues seguramente no vamos a obtener resultados buenos, ¿no? Claro que es importante, o más bien extraordinarios, porque podemos estar como teniendo resultados, pues ahí pasaderos, ¿no? O sea, ahí como al día a día y demás ordinarios, pero para conseguir los resultados extraordinarios necesitamos vencernos a nosotros mismos y estar más concentrados en la responsabilidad de qué podemos hacer nosotros y no tanto de qué está haciendo el otro, que también ahorita vamos a ver que otra parte es estar observando qué está haciendo el otro, pero lo importante es observarnos nosotros y vencernos también a nosotros. Pero qué padre, ¿no? Desde tener diferentes interpretaciones, claro, de una sola frase, que al final de cuentas cada quien va a tomar lo que necesite de, claro, determinada situación, pero es otra cosa que conócete a ti mismo para que te puedas superar, para que te puedas comprender, porque tienes esa responsabilidad contigo mismo de superarte día a día. Claro. Ajá. Y si es en el tema de la empresa, es exactamente lo mismo. Al final de cuentas, ¿qué te va a llevar a esto? A poder aspirar a nuevos mercados, a poder innovar en procesos, a poder innovar en producto. Sí, no, y que al final, como dices, es de alguna manera tener la responsabilidad. Cuando eres empresario tienes la responsabilidad para contigo mismo, pero cuando eres líder en una empresa no es solamente para contigo mismo, sino para todo tu equipo, ¿no? O sea, al final todas las acciones que estés haciendo van a tener repercusiones en los demás. Entonces también qué importante se vuelve eso, que seas consciente de quién eres, qué quieres lograr para con eso fundir la energía y las ganas de los demás. Así es. ¿Quieres otra frase? ¿Te parece bien que vayamos a un brevísimo corte, Elías? Claro. Si no, nos vamos a quedar a mitad de la frase y un poco intrigados. Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libres. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en nuestra sección de libros para emprendedores. Estamos platicando con Elías Muñoz acerca del libro El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y bueno, interesantísimo con lo que nos fuimos, Elías. Te corté un poco abrupto, pero hubiera sido peor si empezamos a hablar de la frase, porque bueno, realmente nos apasionamos con esto de las frases, Elías. Pero, ¿qué te parece si nos dices la siguiente frase de este libro maravilloso? Claro, es un poco larga, pero fíjate que creo que ambos encontramos bastantes cosas que podemos agotar aquí. Los guerreros expertos de los tiempos antiguos, en primer lugar, se hacían a sí mismos invencibles y entonces aguardaban un momento de vulnerabilidad por parte del enemigo. La invencibilidad depende de uno mismo, pero la vulnerabilidad del enemigo depende de él. Claro. Eso se resume en lo que depende de mí puedo hacerlo, lo que depende del oponente no puedo estar seguro. Interesante, ¿no? Otra vez es la responsabilidad. Un tema de autoconocimiento, de la responsabilidad, de realmente tomar parte de esa responsabilidad. Porque al final de cuentas es muy sencillo echar la culpa, en este caso al enemigo, por así llamarlo, a las circunstancias, el tiempo y todo eso, y no tomar la responsabilidad de lo que realmente quieres hacer y hacia dónde quieres llegar. Sí, sí. Entonces, y la otra parte es que tampoco nunca vas a estar consciente de lo que puede llegar a ser el enemigo. En este caso, las otras empresas, el mercado, nunca va a estar 100% seguro. Y entonces, al final de cuentas, incluso si cargas ese tipo de cosas, es peor, porque aparte vas a trabajar doble cargando ese tipo de cosas. Es mejor deshacer de ese tipo de cosas y trabajar solamente en lo que realmente, lo que te corresponde a ti y tienes la responsabilidad de hacer. Sí, qué importante, porque otra vez nos concentra todo en entender nosotros, pues, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Entender realmente más bien, poner todas las semillas en cómo hacernos nosotros invencibles y no estar viendo nada más la vulnerabilidad del otro. Muchas veces, por no hacernos cargo de nosotros mismos, estamos buscando en qué está fallando el otro. Y creo que algo de lo maravilloso es que te da este libro, es esta posibilidad de, a ver, sí, fíjate, por supuesto, en lo que está haciendo el enemigo y en sus puntos flacos, pero más que concentrarte en los puntos flacos y en cómo hacerlo más vulnerable, concéntrate en cómo hacerte a ti mismo más fuerte. O sea, esa es una maravilla y creo que aplica en todas las cosas que haces en la vida. Pero fíjate que más curioso, alguna de las cosas que más nos cuesta como seres humanos adoptar. Claro. Y realmente reconocer y saber que tú eres el responsable de todo lo que te está pasando. Si no nos gusta esa sensación, mejor le echamos la culpa a alguien, como dices, al clima, a las demás personas, al presidente o a todo el mundo. Y bueno, otra de las frases sería, las palabras del soberano son vanas si no es capaz de ponerlas en práctica. Ok. Es algo que tiene que ver con lo que es también el autoconocimiento, el tema del liderazgo. Y se vuelve fundamental cuando estás al frente de un pelotón, en este caso de una empresa, de muchas personas que la integran. O sea, creo que siempre debe de haber una congruencia entre lo que dices y entre lo que haces. Totalmente. Y va a ser más significativo si no hay esa congruencia cuando estás al frente de tantas personas. Pero incluso, bueno, ese es en el tema de las empresas, Elías, pero yo creo que te lo llevas a todos lados de todas las esferas de la vida, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando eres papá, cuando estás dentro de una familia, tú no te das cuenta. En algún momento platicábamos con Raquel Guerrero, aquí en Desde los Libros, que tiene un libro padrísimo que se llama Por tus hijos te conocerán. Y decía de lo importante que es el ejemplo. O sea, a veces no somos conscientes de cómo lo que nosotros estamos haciendo tiene un impacto sobre las acciones de los demás, ¿no? Y los niños nos están observando en acción y al final, pues eso es con lo que guía su propio comportamiento. Y creo que en tratándose de las empresas sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si tú no eres congruente, si les estás pidiendo a los miembros de tu equipo algo que no están viendo en ti y que dicen, ajá, tú me estás pidiendo eso y tú no eres capaz de hacerlo, prepárate para perder la batalla. O sea, realmente es muy importante el ejemplo. Como bien dicen, el ejemplo es lo avasallador realmente y lo que mueve a la gente. O sea, creo que a mí me ha pasado con líderes que
que realmente se vuelven atrayentes por lo congruentes que son con sus acciones y sus dichos. Y realmente dices, ok, este tipo está diciendo algo que está haciendo, le creo, ¿no? Y eso te compromete a seguirlo y a hacer cosas en pro de esa misión. Pero si tú estás viendo que la persona que te está pidiendo eso no es capaz de hacerlo, es totalmente desmotivador. Sí, claro. Y luego viene el tema también de qué pasa cuando el líder realmente da las órdenes correctas. Ajá. Y fíjate que aquí hay un muy buen ejemplo. Dice, pero primero te voy a leer la parte de mala, se podría decir, ¿no? Okay. Dice, si las instrucciones no son claras, si las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. En este caso, el líder tiene la culpa. Ajá. En contrasentido, si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. Pero, si las instrucciones han sido explicadas y las órdenes no ejecutadas de acuerdo a la ley militar, así lo dice la frase, los oficiales no son culpables. Digo, más bien los oficiales son los culpables. Los culpables. Ajá. Ajá. Entonces, lo que se vuelve es importante de que cuando eres líder, aparte de toda la responsabilidad que cargas acerca de una empresa y todo eso, tienes que ser muy claro en lo que pides. Claro. Y realmente hablar con las personas y decirles, lo que yo espero de ti es esto y esto y esto. Lo que espera la empresa de ti es esto y esto y esto. Yo necesito de ti tales cosas. Necesito tu compromiso, necesito eso. Si no lo entiendes la primera vez, tendrás que volver a hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Pasó esta situación, no te preocupes, como empresa lo sabemos, yo te expliqué, a lo mejor no lo entendí, no me hice entender, pero lo que necesita la empresa de ti es esto y esto y esto. Lo que necesito de ti es esto y esto y esto. Y no lo vuelvo a cumplir, pues creo que ya es necesidad también para sí, las claro. personas, ¿no? Pero hay muchas veces, ¿no?, que como líder asumes cosas, Das supones por hecho. cosas. Sí. Necesito un administrador, porque yo no puedo hacerme cargo de la administración. Tú sé el administrador de la empresa y administralo como quieras. ¿Y qué estás esperando de mí? ¿Y ¿no? qué estás esperando de mí? Sí, claro. Y ya cuando lleguen los problemas, pues tú me dijiste que lo administrara como quisiera, como pudiera, como Dios me diera a entender. Toma la responsabilidad como líder y dice, bueno, ok, ya no va a ser así, me equivoqué, ahora va a ser así, así y así. ¿Te quedó claro? No, pues que sí. Entonces volvemos a caer en lo mismo, pues, creo que ahí es un, ¿no? Pero lo importante es que se vuelve realmente, porque hay veces totalmente. que muchas veces suponemos, sobre todo cuando trabajamos con equipos, que por el simplemente hecho de ser quien eres, Maru, yo ya supongo que siempre vas a hacer las cosas de la misma manera. Claro. Que tu entrega siempre va a ser de la misma manera, y me voy a sorprender cuando no sea así. O me va a molestar cuando no llegue a suceder eso. Y entonces empiezan a crear ahí conflictos, rencillas, malos entendidos que al final llevan en una mala organización y en un mal trabajo en equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta regla que manejas, Elías, es bien importante comprenderla, porque creo que una de las cosas más complicadas para el ser humano a veces es comunicarse, ¿no? O sea, aunque es una de las cosas fundamentales, el hacerlo es algo que de repente cuesta mucho trabajo, porque no somos claros en lo que pedimos, pero tampoco en lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, todo en el mundo tiene que ver con un ciclo de peticiones y ofertas, ¿no? Y finalmente, si no somos capaces como líderes de decirle a la gente qué estamos esperando de ellos, pues esperen sentados porque no se van a dar los resultados que ustedes quieren. Y creo que algo que traes a la mesa muy, muy importante es este vicio de dar por hecho. Es que yo ya lo contraté y se supone que él debe de saber qué hacer. Pues sí, pero ¿qué tal si mejor eres más específico y le dices concretamente qué es lo que quieres que haga? Y es súper importante porque finalmente tú como líder, pues si no eres claro en las instrucciones, ¿cómo después puedes hacer un reclamo? ¿No? O sea, y creo que es algo muy constante en las organizaciones, en lo que luego llego a ver cuando trabajo con empresas, lo importante que se vuelve que seas claro en las instrucciones, porque muchas veces haces reclamos sin ni siquiera tú haber tenido claro qué era lo que esperabas de las personas. De verdad que muchas veces tú no tienes ni siquiera claro qué es lo que estás esperando de las personas, y pues si tú no lo tienes claro, ni hacia dónde va la empresa, ¿cómo lo vas a transmitir a los demás? Exacto, se vuelve un problema.
Y luego culpas a las demás personas por eso, ¿no? Sí, claro, o sea, por eso no funciona la empresa, por ustedes, no porque yo les dije. No por lo que yo les dije o por lo que yo no les dije, fueron ustedes, ¿no? Exacto. No, así no funciona. Fíjate que dentro del libro hay dos definiciones que tienen que ver mucho con el tema militar, porque hablamos que es un libro de guerra, pero que te dice que el mando o el liderazgo, una es ella, las otras es la disciplina. El primero te dice que se entiende por ciertas cualidades que debe de tener el líder. Y esas cualidades son inteligencia, justicia, humanidad, valor y severidad. Creo que indudablemente todas de ellas se deben de tener. O sea, que un líder debe tener todas ellas. El tema de la inteligencia va muy ligado a saber y a estar consciente cuál es el panorama que te espera. Cuando tú vas a tomar acción, si vas a saber que en determinado momento te vas a topar con conflictos, te vas a topar con cosas que no te van a dejar avanzar, con panoramas nuevos, con enemigos nuevos. Y entonces el líder tiene que tener esa inteligencia para poder detectar. Y si ya tiene una estrategia planeada, cambiar la estrategia. En las empresas se vuelve un poco complicado porque tienes que mover a lo mejor una parte de la empresa o toda la empresa para ese tipo de estrategia. Justicia, porque lo manejan en el libro como un tema acerca de cómo tratas a las personas. Humanidad, porque deben de conocer a la persona, al líder, para que pueda haber una empatía. Si yo, líder, manifiesto cuáles son mis problemas que llego a tener, por así decirlo, es más fácil que las personas sientan una empatía conmigo que no lo hagan. Sí, interesante. Valor es aquello que debes de tomar para poder decir si avanzas, retrocedes o desistes. Claro. Y en el momento oportuno. Y en el momento oportuno. Y severidad, que era algo que a lo mejor está ahorita como que muy fuerte decirlo de ese tema, saber cuándo no es más y cuándo tienes que juzgar de manera muy fuerte acerca de una persona, de un integrante de un equipo, de un integrante de la empresa. Cuándo saber que es momento de ser muy severo, porque, y lo platicábamos, el tema es que si no eres severo, severo viéndolo no desde el aspecto de la guerra, que ahí era indudable que te mandaban a cortar la cabeza. Sí, claro. Aquí no es el grado de severidad, claro. Aquí el tema es qué tanto va a impactar esa situación que haya llevado a cabo la persona, como para que tú tengas que tener una medida severa para que las demás personas se den cuenta que no eres una persona que no le importa, que no eres un líder que no le importa y que estás viendo por el beneficio de toda la empresa. Sí, que al final, fíjate, o sea, como parte de la inteligencia también es que a veces te declares vulnerable, ¿no? O sea, ahorita lo que decías, este tema de la humanidad, y creo que es algo que es muy relevante, amigos, este tema de cuando nosotros como líderes no somos capaces de decir que somos vulnerables en ciertos momentos, muchas veces la gente no detecta ese grado de humanidad en nosotros y perdemos autenticidad. Y creo que parte de hacer cosas y de crear y de coordinar acciones es vernos también desde el punto de vista humano con los demás y comprender de uno a uno a los demás, ¿no? O sea, no perder esa categoría de humano porque eres líder, ¿no? O sea, al final, pues el líder sigue teniendo problemas, el líder sigue teniendo miedos, el líder de repente le cuesta trabajo también tomar decisiones, pero qué importante se vuelve si finalmente enamoraste al equipo y lo llenaste de tal manera que van enfocados hacia un objetivo, ¿no? Y si están enfocados en un objetivo, no vas a tener problema en decir, oigan, está habiendo un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso habla mucho de inteligencia porque, como decíamos hace ratito, el conflicto no lo vamos a poder evitar. Indudablemente no lo vamos a poder evitar. Y seguramente van a salir muchas cosas a lo largo del camino en las que vamos a tener que responder como líderes. Y qué mejor que estar acompañados con los miembros de nuestro equipo, ¿no? Entonces, creo que todas estas cualidades tienen mucho que ver, Elías, con este potencial que puede tener un líder y con la manera en que puede eslabonar todas las piezas para conseguir los resultados. Pero, por ejemplo, la severidad, que era una de las cosas que platicábamos hace ratito fuera del aire, ¿no? La severidad antes era que te cortaban la cabeza. Bueno, pues no se trata de andar cortando cabezas, porque parte de este tema del libro no es convocar a hacer guerras, sino entender que muchas veces el día a día es una guerra, ¿no? O sea, es una guerra con tus competidores, es una guerra
guerra contigo mismo, pero ver a la guerra como una forma de crecimiento, pero para ir más allá del conflicto, para resolver el conflicto. Es entender más a la guerra como un conflicto, ¿no? Entonces, aquí es, ¿qué tan severo tienes que ser en este juego del conflicto? Y ahí, bueno, como decíamos, no es una invitación a volvernos mañana descuartizadores, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero es una invitación a decir, a ver, ¿cómo respondes, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? O sea, en el tema de la milicia, pues es un esquema, un código de conducta muy establecido y que si lo infringes, pues te va mal, ¿no? O sea, realmente es así. Pero, por ejemplo, en las organizaciones, ¿qué hacemos ante la falla? ¿Y cómo es esta severidad? ¿Y cómo medimos esta severidad? O sea, antes estaba permitido que le dieran con una regla a los niños en la escuela. Hoy en día ya no está permitido ese grado de severidad, ¿no? Pero sí se puede entender la severidad como un tema de, oye, ya fracasaste en esto, ¿no? O sea, ya tuviste este fallo, vamos a corregirlo, pero ya no podemos volver a fallar. Porque si vuelves a fallar e infringes la regla del sistema, pues entonces tendrás que salir del sistema. Eso también es parte de la severidad, sin llegar a un grado superlativo, como a veces lo llevaba al extremo del libro, que decimos que algunos ejemplos sí ya están rebasados de córtale la cabeza, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y fíjate que sobre ese tema conviene recomendar uno de los libros, Creatividad S.A., que, sí, te habla acerca de la cultura del miedo y del fracaso en las organizaciones. Porque creo que viene a ayudar a establecer muy bien cuál es, qué tan severo puede ser. O sea, sí necesitas como líder tener cierto grado de severidad. Totalmente. Porque al final de cuentas estás al frente de un grupo y ese grupo te tiene que ver seguro. Seguro y humano, aparte. O sea, ese es como, quizá suena más complicado. Sí. Que no se te pase de tueste ni una ni otra. Exacto. Y entonces creo que al final de cuentas ese libro viene a complementar muy bien lo que es el tema de la cultura del miedo y del fracaso, para que sepamos ser justos en el momento de tomar decisiones. Claro. Que aparte ese tema de la justicia es muy relativo, ¿no? Sí, o sea, sí, porque nosotros podemos percibir algo justo y al que va a salir no muy beneficiado con lo nuestro justo, pues no le puede no parecer muy justo, ¿no? Pero sí, claro. La justicia se entiende pues en cada, digamos como en cada ambiente, en cada esfera particular, y pues no puede haber justicia muchas veces para todos, o sea, sino más bien la justicia está supeditada a cumplir ciertas cosas de conducta o de valores específicos para cada sociedad. Es completamente subjetivo. Totalmente. Pero indudablemente tiene que estar siempre amparado en este caso en pro de la empresa, no en pro de algunos. O de intereses particulares. O de intereses particulares, porque entonces estarías premiando a alguna persona o estarías protegiendo a alguna persona y no te estarías fijando realmente en el bienestar de la empresa. Sí. Entonces creo que el tema de la justicia, a pesar de que es subjetivo, tiene que estar más encaminado a un tema de beneficio de la empresa y beneficio de todos los integrantes sobre beneficios particulares. Sí, que al final es estar enfocado en el fin último, ¿no? O sea, en lo que los tiene a todos ocupados, en hacia dónde van. Realmente, y bueno, el verdadero reto es lograr que la gente aún con los conflictos que van surgiendo en el camino, la gente esté enfocada a lograr esa misión, que no es una labor tampoco, o sea, es una labor titánica, pero no una labor imposible, porque muchas empresas funcionan así, ¿no? O sea, teniendo conectada a la gente con la misión. Pero Elías, te voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte porque ya nos están enviando los de producción, pero enseguida volvemos. Claro que sí. Amigos, enseguida volvemos con Elías Muñoz en nuestra sección Libros para Emprendedores. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigo, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz de nuestra sección de libros para emprendedores acerca del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Bueno, Elías, entonces, a ver, sigamos con las frases porque nos queda poquito tiempo. Sí, claro. Pero antes de ir con la siguiente, fíjate que a mí me gustó muchísimo una que me gustaría compartir con el auditorio de Desde los Libros, que, miren, amigos, que se me hizo una belleza. La verdad es que dice, los que logren ser expertos en el arte de la guerra someterán al oponente sin combatir. La suprema habilidad consistirá en vencer sin derramar una sola gota de sangre. Y esto se conseguirá desbaratando los planes del enemigo o anticipándose a ellos, ¿no? Y dice Luis Rutiaga, estas son algunas de las enseñanzas de Sun Tzu. Bueno, a mí me encantó realmente porque cómo puedes ganar, como decías hace ratito, Elías, cómo puedes ganar la guerra sin ni siquiera derramar una gota de sangre, simplemente entendiendo qué está sucediendo y haciendo una estrategia adecuada. Sí, claro, y lo fascinante que es porque lo hemos vivido. Sí, totalmente. Adelantarte a lo que las personas creen que es lo que vas a hacer, Claro. incluso hasta despistarlos, poder afanarte y incluso de alguna manera establecer otras situaciones y las personas se van, o sea, te creen completamente porque piensan que eso es lo que vas a hacer y de repente tú sacas otra carta y poco de haces y adiós, o sea, vas anulando tu competencia, se puede hacer. Claro. Pero es fundamental y es algo de lo que quiero hablar ahorita, que el arte de la guerra inicia en el conocimiento primero de por qué vas a iniciar una guerra. Claro. Ajá. Después, ¿quién va a ser tu oponente? Uh-huh. ¿A qué te vas a enfrentar? Uh-huh. ¿Quién va a ser tu ejército? ¿Cuántas personas van a integrar tu ejército? ¿A quiénes vas a elegir para tu ejército? ¿A qué distancia estás de donde se va a llevar el conflicto? Ajá. Sí. ¿Con cuánto capital cuentas? Una guerra sin dinero no se puede llevar a cabo, una empresa sin dinero no se puede llevar a cabo. O sea, ¿con cuánto Por capital? muy romántico que sea. Sí, exacto. ¿Con cuánto capital cuento? Uh-huh. ¿En qué terreno voy a luchar? ¿Un terreno plano, un terreno alto? Ajá. O sea, todo eso que estoy comentando te lo dice en el libro y todo esto es prácticamente cuando empiezas a crear una empresa. Uh-huh. ¿A qué mercado voy a ir? ¿Con cuánto capital tengo? ¿Con qué personas voy a ir? ¿Socios, no socios? ¿Familiares? ¿Amigos? Ajá. Voy a un océano azul, un océano rojo, o sea, a un lugar donde hay mucha competencia o hay poca competencia. Si hay poca competencia, tengo mayores probabilidades de innovar e incluso anticiparme los movimientos del enemigo. Ajá. Sé que tengo competencia, sé cuál es la competencia directa, la competencia indirecta. Ajá. Estoy vigilando constantemente a mi competencia para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Ajá. Para yo poder aprender de eso y seguir. Estoy al tanto de las peticiones del mercado como tal, o no lo estoy haciendo. Entonces prácticamente empezar a hacer un plan
para combatir en la guerra es empezar a hacer un plan para iniciar una empresa o ya tener una empresa para saber hacia dónde vamos. Algo interesante, Elías, ahorita que te escuchaba, yo decía, bueno, eso tiene que ser como un cuestionario obligado para cualquier emprendedor, ¿no? Ahí está el plan de negocios, el famoso plan de negocios es eso. Totalmente. El famoso plan de negocios que siempre te piden en cualquier incubadora, que ya gracias a Dios ahorita ya está quedando obsoleto, o el modelo de negocios que ahorita está de moda, es prácticamente eso. O sea, sí. ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? O sea, el famoso Canvas, ¿no? ¿A quién voy a enfrentar? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son mis recursos clave, mis actividades clave? O sea, ¿con cuánto capital tengo? ¿Quiénes me van a acompañar? ¿Quiénes me van a ayudar? ¿Cómo voy a promocionar mi producto? Es como también, o sea, en una campaña de guerra es como quién me va a ayudar y todo eso. Claro. Prácticamente son las mismas enseñanzas, si te das cuenta. O sea, se sigue manejando porque al final de cuentas en emprender es salir a competir. Y la competencia, al final de cuentas, es un conflicto. Es un conflicto que afortunadamente no existe sangre, pero es un conflicto. Y ahorita que todo es global, pues la verdad es que ese tipo de conflictos pues ya se vuelven más sencillos o más simples en el tema de que pues la competencia ya no es interna en tu país, sino ahora ya es global. Sí, no, bueno, sí, de eso lo hace mucho más complejo, pero igual de complejo fascinante. Pero creo, Elías, que algo muy interesante de este bloque es justamente lo que traes a la mesa, es el tema de no satanizar la palabra conflicto, entender que el conflicto también es una forma de avance, ¿no? O sea, el tema de que seas capaz de lidiar con el conflicto y superar el conflicto te hace aún más fuerte. O sea, entonces, no morirnos de pánico ante el conflicto y no hacernos huidizos ante el conflicto, sino de verdad confrontar el conflicto y solucionarlo. Eso es por una parte. Y creo que algo que, bueno, a mí me dejó este libro muchísimo de enseñanza es entender que si no tienes una estrategia, no tienes nada. O sea, definitivamente en cualquier cosa que hagas en la vida, o sea, si no tienes claro la brújula de hacia dónde vas, si no tienes claro el norte que quieres lograr, pues entonces, bueno, seguramente vas a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, porque finalmente estamos hablando de que siempre estamos expuestos a una guerra, y en el mundo del comercio, pues siempre hay una guerra, ¿no? Tus competidores son parte de esas personas con las que muchas veces vas a tener que enfrentarte. Sí, y fíjate que lo que comentas, los elementos, como dice el libro del arte de la guerra, de las estrategias como tal, se podrían poner o decir que son 5. La medición del espacio, la estimación de las cantidades, los cálculos, las comparaciones y las probabilidades de vencer. O sea, todo eso que te acabo de decir lo puedes llevar a cabo tu empresa directamente. El tema de la medición del espacio, tu mercado. O sea, ¿qué mercado? Totalmente. Tu capacidad de producción. O sea, si esperas un mercado grande, tienes que tener una capacidad de producción alta para poder responder. De acuerdo. Estimación de las cantidades. O sea, ¿cuánto va a costar fabricar toda esa demanda que me están pidiendo? ¿Cuánto con los recursos? Costo, ¿no? Relación costo. Sí, y puedo obtener de alguna manera un crédito para poder cumplir con esa demanda o no puedo llevarlo a cabo. Los cálculos, o sea, cálculos de precio, cálculos de cómo voy a llevar ese producto a que lo compre la gente, cómo voy a poder llevar el servicio a cabo. Las comparaciones, mi producto está a la altura de otro producto de mi competencia que a lo mejor lleva más años ahí. Sí. O tengo que salir con un precio competitivo, tengo que salir con un producto más innovador para que la gente pueda inclinarse por comprar un producto y no el de la competencia. Y las probabilidades de vencer. O sea, si ahorita crearas tú un estudio de animación que compita con Pixar, pues es complicado vencerlos. Es más sencillo que pase lo que le pasó a Pixar, que llegue Disney y los compre. Pixar era un estudio que tenía todas para poder competir con Disney, pero no tenía el capital, no tenía el suficiente dinero como lo tenía el Disney. Posicionamiento, ¿no? El dinero, lo único que necesitaban a lo mejor era el dinero. Para poder hacer tantas producciones como las hacía Disney. No lo tenían. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Venderse. Y Disney los compró y ya Pixar forma parte de Disney. Claro. Al final de cuentas, no pudieron vencer.
al final de cuentas se fueron con ellos, pero pues, indudablemente creo que a todos los empleados de Pixar y a todos ellos, pues no les fue nada mal. No, y de hecho, bueno, ahorita están teniendo en taquilla un proyecto bastante ambicioso y bastante Entonces, bonito. te imaginas, a veces no es, ni siquiera es vencer dejando tirado a la competencia, a lo mejor es vencer siendo Claro. parte de esa competencia a la que tú estás aspirando. Que creo que una de las cualidades que decías hace ratito, Elías, es justamente esa inteligencia, ¿no? De no resistir. Hay veces que también el no resistir te hace mucho más inteligente que el resistir. O sea, si ya estás viendo que te van a comer vivo, pues entonces mejor no resistas. Ve cómo te unes también al enemigo, ¿no? Hay veces que tienes que tomar esas decisiones. Y todo eso que te estoy comentando no es otra cosa que la planeación. Ujú, O totalmente. sea, tener una planeación. Que en cada cosa que haga la empresa vas a tener que tener una planeación. Una vez que tengas los objetivos, las metas fijas, siempre va a ser una planeación. Es la mejor manera. En esa planeación vas a salir quién es tu competencia, cómo vas a ir contra ellos, qué es lo que vas a hacer, cuánto te va a costar, en qué momento pedir una inversión, en qué momento no. Sí, totalmente. Que fíjate que ahorita me vino a la mente cuando hablabas de una de las cualidades que era el que el líder tenía que tener valor, ¿no? Y yo pensaba cuando hablabas de esto del valor, en que muchas veces las decisiones que tienes que tomarlas a un grado de velocidad importantísimo, ¿no? O sea, porque puede costarle la vida a todo tu batallón, o sea, si no eres capaz de tomar esa decisión en velocidad. Y con este mundo, como lo decías hace unos segundos, Elías, o sea, con este mundo tan cambiante, tan conectado ya por todos lados, o sea, si no tomas decisiones veloces y si no asumes el valor de tomar esas decisiones veloces, pues seguramente alguien se te va a adelantar. Qué importante se vuelve que tú como líder seas valiente, pero también que permees esa valentía en los demás, ¿no? Y que aprendas a delegar, que creo que es otro de los puntos muy importantes de la Sí, y fíjate que para ya casi terminar el tema del equipo, o sea, totalmente, sí. es un Es todo. libro completamente de guerra como tal, pero el tema del equipo en este caso se vuelve fundamental. Sí. Tengo 3 frases que me parecen extraordinarias, que quiero compartir, y dice: el amor a la patria es un requisito esencial para ganar la guerra. Esto solo podrá lograrlo el soberano si se dedica a beneficiar a su pueblo y no oprimirlo. Sí, claro. 1. Dice: cuando se trata al pueblo con bondad, justicia y rectitud, se deposita en él la confianza. El ejército estará unido con el espíritu y todos se sentirán felices de seguir a sus dirigentes. Y finalmente, con la alegría de superar las dificultades, el pueblo olvida el peligro de la muerte. Esas son 3 frases que a mí me parecen extraordinarias, Sí, que al final de cuentas no es otra cosa que posicionamiento de marca, equipo, Totalmente. branding y todo eso que te comentaba al inicio. O sea, y ahorita sentirte leemos- parte, ¿no? sentirte parte, Sí. el hecho de que te dice poner tu camiseta, ahora tienes que mandar a tu equipo hasta cursos para que se puedan saber Sí. cómo poner la camiseta. Ajá. Cuando es algo que es forzoso, que el líder lo sepa permear, que el dirigente lo sepa permear en un pueblo, porque si no el pueblo se levanta. Lo que está pasando con Venezuela, el pueblo se levanta porque ya no se siente apreciado, porque ya no se siente amado, Sí, ya no se claro. siente querido. Entonces, y si eso pasa en un estado, imagínense lo que puede pasar en una empresa. Una empresa donde los trabajadores no más van a trabajar y a cobrar su sueldo, en los que pueden ser muy buenos trabajadores nada más para sacar los pendientes del día, pero que no tienen la capacidad de innovar, que no tienen la capacidad de proponer, que no tienen la capacidad de ir en contra incluso de ciertas posturas del líder para ser propositivo. Ajá. Y entonces, ¿cómo lo logras? Me gustó mucho la última, con la alegría de superar las dificultades. El hecho de que tú logres permear dentro de tu equipo esa alegría, ese sentimiento de que están haciendo algo importante, ajá, aquí en este caso te lo lleva, se olvida el peligro de la muerte, pero aquí se olvida de todo lo demás, sino más bien realmente toma esa iniciativa de ser la empresa y de vender la empresa y de seguir y de seguir y de seguir de acuerdo a lo que el dirigente les diga. Ay, Elías, interesantísimo. Ya nos vamos a tener que ir, pero creo que esta reflexión es bien importante. O sea, ¿cómo como líder haces que la gente esté enfocada hacia el mismo fin que tú quieres lograr en tu empresa? Y aunque es algo retador, creo que el hacernos todas estas preguntas que nos dejas tú en el tintero, ¿no? Como emprendedores o como empresarios, nos va a ayudar mucho a delimitar cómo estamos conduciendo también los sueños de tanta gente en nuestras empresas. Entonces, Elías, ¿con qué te despedirías? Porque ya nos tenemos que ir. Pues con una de las frases igual de este libro, que tiene que ver con 100% estrategia, dice: los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra.
Ok, perfecto, pues ya, eso, ya no hay más que decir, Elías. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Elías, un gusto tenerte en Desde los Libros, y bueno, ya seguramente nos va a traer después otro Elías, porque como les decíamos ahorita, Elías todo le ve cara de útil para los emprendedores, lo cual es muy cierto, y lo cual te agradezco que siempre andes explorando tantas cosas útiles para los emprendedores. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, amigos, nos vamos. Fue un gusto estar con ustedes en Desde los Libros. Soy Maru Rodríguez y pues nos vemos el próximo lunes. Que tengan una extraordinaria semana. Hasta pronto.